Bienvenidos a su clase de didáctica de la química del 23 de octubre del 2024. Nosotros nos quedamos hasta, nos quedamos hasta lo que era el ecosistema del aula. Y de esto nosotros habíamos manifestado que el concepto de ecosistema como tal era un conjunto de factores, tanto los factores físicos como los factores bióticos que tienen vida, ¿no? Pero que ese concepto se lo había adaptado al tema del aula. Entonces, dentro de esa adaptación, el autor de este texto de didáctica general habla acerca de construir un aula y al momento en que se construye, se concibe como un espacio en donde existen varias posibilidades y que además se considera como un espacio abierto que permite el desarrollo de las personas durante un largo tiempo. Y había un gráfico que se había analizado sobre el escenario como tal del aula, en donde ustedes tienen como elementos o como actores o como componentes a los docentes, a los estudiantes, a la comunidad educativa como tal y a la cultura de él. Y ahí hemos conversado una serie de anécdotas con respecto a que es importante respetar la parte cultural de los integrantes del aula, ¿no? Uno como maestro no puede romper con con costumbres regionales o locales, ¿no? Sino que es necesario analizar el contexto y en base a ese contexto adaptar e identificar el tema de valores, ¿no? Lo que corresponde a cada persona o a cada discente que forma parte del aula. Y ahora nosotros vamos a ver los objetos, los límites y las posibilidades de la didáctica. Entonces, aquí hay varios autores. Y estos autores hacen alusión a la globalidad y a la proyección del espacio del aula como tal. Y los autores analizan cuáles son las posibilidades de la aplicación de la didáctica. Y entonces dentro de esas posibilidades se analiza en sí el, la parte semántica de la palabra didáctica. Y cuando se analiza la parte semántica, usted puede analizar al currículum, a la instrucción como tal, a la enseñanza y al proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, el objeto esencial como tal tiene que ver con la enseñanza que transforma, la enseñanza que participa, la enseñanza que engloba todo lo que corresponde a las ciencias de la educación. Entonces, aquí hay un autor en el cual propone un mapa de lo que se le llama el cuerpo pedagógico. Entonces, por favor, alguien que esté acá conectado, vamos a pedirle
Joana Muñoz, Joana Muñoz, por favor, ayúdenos revisando este gráfico. Joana Muñoz, señorita Joana Muñoz. Sí, mira, aquí estoy. Buenas noches. ¿Con qué se relaciona la didáctica como organización educativa? La didáctica está relacionada con la teoría, historia de la educación, con la antropología pedagógica y filosofía de la educación y la sociología de la educación. Y la organización educativa está entrelazada con orientación educativa, educación comparada, psicología de la educación, neurociencia de la educación y psicología de la instrucción. Bien, entonces, como ustedes pueden analizar, la didáctica es toda una estructura organizacional educativa. Cuando habla de la historia de la educación, es los contextos pasados, presentes, y ahí hay una parte importante que también se analiza, y no lo dice claramente. ¿Cuál es la proyección? Porque de acuerdo a la proyección, se pueden establecer teorías o nuevas teorías de aprendizaje. Y esto está interrelacionado, y por eso ustedes ven que hay una flecha bidireccional de la historia de la educación con respecto a la parte antropológica educativa. ¿Qué significa para usted la palabra antropología, señorita Mayra Andrade? ¿Con qué tiene que ver la antropología? Mayra Andrade. Mayra Andrade. Buenas noches, ¿me si me escuchan? Sí, le escuchamos. ¿Qué tiene que ver la antropología? Pero yo necesito que me conteste Mayra Andrade. La antropología es el estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos y modernos. No exactamente. ¿Qué es o qué significa el término antropológico? Pregunto a Jonathan Jimmy Puma. Jonathan Jimmy Puma. Buenas noches, profe. ¿Qué es o qué significa el término antropológico? Sería estudiar las características físicas del ser humano, en este caso, ¿no? Correcto, correcto. Ese es el concepto de antropología. Es el estudio del cuerpo humano. Y entonces, ¿por qué hay una relación de la historia y la educación con respecto al cuerpo humano? Porque finalmente las adaptaciones tienen o están ligadas con el desarrollo físico de las personas. Están ligadas, o las teorías, los sistemas de aprendizaje están ligados al desarrollo, se habla mucho del desarrollo cognitivo. Y hay una serie de adaptaciones de las ciencias que obedecen a la parte antropológica. Se me viene a la mente, por ejemplo, el tema de la educación física, ¿no? Hay una historia por detrás en la cual se convierte a la educación física como tal, como una parte importante del desarrollo de los miembros de la clase. Ahí no termina la situación. Se complementa inclusive con otras ciencias porque se habla del diseño ergonómico de las sillas para el estudiante.
Y todo esto tiene que ver con la parte didáctica. ¿En qué otros ejemplos se les ocurre que está el tema de la antropología muy marcado en el aula? Pregunto a Verónica Álvarez. Verónica Álvarez, Sí, Miss, aquí estoy. ya, ¿en qué cosas o situaciones se le ocurre a usted que está marcado el tema antropológico en el aula? La escuchamos, señorita Verónica. En la realidad humana. ¿En qué? Realidad humana. No, queremos saber en qué situaciones o cosas del aula tiene que ver la antropología. Ya, un ratito, es que necesito que todos participen. A ver, hasta que usted termine de pensar, Catherine León, Borja. Catherine León, Borja. Sí, máster, buenas. Bueno, ¿en qué situaciones o cosas se ha considerado la parte antropológica del aula? Por ejemplo, cuando están en clases de educación física, haciendo ejercicios. Ya ese ejemplo lo dimos, ya eso no se puede volver a tocar. ¿En qué otros casos se considera el tema antropológico en el aula? Jordi Angulo, ayúdele. Jordi Angulo. Buenas noches, licenciada. Según yo, la antropología también estudia el estilo de vida. Entonces está el caso en el aula se podría hablar sobre la filosofía, ¿La filosofía de qué? sobre la filosofía de cómo entienden de cómo se puede, cómo se entiende la vida. Máster, buenas noches, disculpe. De, Se podría decir de que es la cultura y estructura de la enseñanza, puede ser. Sí, de hecho, ustedes me imagino que vieron alguna materia en la cual se habla de las corrientes filosóficas y, y en esa asignatura o en esa temática hay una serie de corrientes, eso va a quedar de tarea, las corrientes filosóficas, identificar las principales corrientes filosóficas. Y hay una serie, y es verdad, el tema del estilo de vida es parte de ese análisis que se puede desarrollar en el aula. Entonces, desde los antiguos filósofos, los griegos, se generan una serie de corrientes de pensamiento filosófico. Pero finalmente estas corrientes son en base a lo que esas personas vivieron y en base a lo que ellos piensan que la humanidad, en términos generales, vive. Esa es una forma. ¿Qué otra forma hay en la cual se considera la antropología en el aula? Christopher Proaño. Verónica Álvarez nunca contestó. Necesitamos escuchar a Verónica Álvarez. Christopher Proaño, ¿en qué situaciones o cosas se considera la antropología en el aula? Christopher Proaño, vamos, lo escuchamos. Señor Proaño, conteste. Señor Proaño, conteste.
Yo creo que he dejado botado el internet. Dígame, dígame, está haciendo algo. Ya, ¿en qué situaciones se considera la antropología en el aula? En lo que es en estudios sociales, lo que es historia, tanto en culturas de libros. Los tipos de libros también, eso es válido, los tipos de libros. ¿Qué más? Gracias, Verónica Álvarez. Debate sobre diversidades de culturas, analizar y debatir sobre diferentes prácticas y creencias culturales. Ya de eso hemos venido hablando, pero un poco profundicen más el tema antropológico. Por ejemplo, el diseño de las mesas de trabajo. Ahí tiene mucho que ver la antropología. Entonces, hoy en día se hablan de los trabajos tipo colaborativos. Y entonces hay diseños de estructuras de bancas justamente para armar núcleos de trabajo. No nos olvidemos también que los diseños del aula contemplan iluminación y una iluminación apropiada y científicamente con medidas establecidas con los famosos lúmenes. Y eso responde a la antropología o a la estructura física de los ocupantes o de los estudiantes, ¿no? En otros países, las personas son de mayor tamaño o son un poquito más gorditas. Entonces las bancas se construyen pensando en los estudiantes y en el desarrollo físico de las personas. Las pizarras, los tipos de pizarras, se ubican y se posicionan en función del tamaño del docente. Y nos olvidamos o ustedes se olvidan de una parte muy importante, las necesidades especiales. Entonces, hay necesidades especiales a causa del desarrollo antropológico de algunas personas o algunos individuos. Y ahí se levanta el tema de necesidades especiales o de capacidades especiales. Entonces, la didáctica interviene en esto, porque yo necesito que esas personas tengan también acceso a la educación. Y por lo tanto, se adaptan las aulas y las condiciones a esta necesidad especial. Ahí hay otro vínculo que empiezan a hacer. Si bien es cierto, hablo de la historia de la educación, hablo de la antropología y hablo de la filosofía, que ahí nace el tema de sociología. Y miren que esa primera parte del gráfico es bidireccional. La didáctica como tal tiene tanto el input hacia la historia de la educación, hacia la antropología pedagógica y hacia la sociología de la educación. Pero ese input también tiene un retorno. Y esa es la razón por la cual ustedes encuentran las dobles flechas. Hay un retorno como tal, a partir de esa organización educativa. Entonces, la organización educativa requiere orientación, requiere orientación. Y por supuesto, hay avances y desarrollos que permiten luego hacer la educación comparada.
Vamos a dejar por un momento la parte inferior del gráfico. Y tocamos el tema del proceso integrador. El proceso integrador que está enfocado al saber indagador. Entonces, el objeto de la didáctica general como tal tiene una visión holística y además un valor global. Y ese valor global y esa parte holística está relacionada a casi todas las otras ciencias. Ahí ustedes ven o aprecian el gráfico de la relación de la didáctica general. Y nace un nuevo concepto, la didáctica diferencial. Nosotros en este momento estamos viendo una asignatura que se llama didáctica de la química. Y a eso es lo que le llamamos la parte diferencial. Porque en la parte diferencial, la didáctica puede relacionarse con las ciencias experimentales, con la matemática, con la educación física, con la lengua y la literatura, con las ciencias sociales, con la música y con la expresión plástica. Ya esto para nosotros no es novedad, porque habíamos visto que la didáctica se relacionaba con el arte, con la poesía. Puedo yo enseñar a través del arte, de la música y de la poesía. Entonces, hay una amplitud cuando hablamos de la didáctica diferencial. Y por supuesto, cada una de estas ciencias tiene que ver con la especialización de los saberes. Y tiene que ver también con la pluralidad cultural. Entonces, nuestra sociedad hoy en día habla de otro tipo de retos. Y justamente en la mañana, alguien de la Organización Mundial, la directora, la presidenta de la Organización Mundial de la Educación Preescolar, decía que los niños como tal, que nacieron con la tecnología, empiezan a experimentar aprendizaje a través de estos estímulos afectivos. Ella mencionaba, lo importante es que los niños identifiquen sus emociones y presentaba un nuevo concepto que era el aprendizaje emocional y el aprendizaje socioemocional. Dos conceptos totalmente diferentes. Entonces, esos son los nuevos retos que nuestra civilización está planteando. ¿Y cuál es la función del maestro? El maestro debe buscar soluciones frente a estos cambios vertiginosos, que es lo que indica el libro, ¿no? Y presentaba una serie de herramientas modernas para que los niños puedan identificar el nivel de sus emociones y no se queden solamente enmarcados o encerrados en el manejo tecnológico como tal.
Entonces la didáctica está vinculada a los procesos metodológicos. Por lo tanto, nace la pregunta, ¿cómo enseñar? Y ese cómo enseñar, nuevamente, nos dirige al reto del aprendizaje y el saber humano. Habla de los estilos con los cuales nosotros podemos dirigir el aula como docente. Entonces, hay una pregunta importante que analizar. ¿Qué son los procesos metodológicos de calidad? ¿Qué es lo que se comprende por proceso metodológico de calidad? Preguntemos a Marisa Quimí. Marisa Quimí, ¿qué es lo que usted comprende como proceso metodológico de calidad? Son como una especie de guía o los métodos que se deben seguir para tener una educación de calidad. Son los medios. Jordi Angulo. Jordi Angulo, ¿qué Buenas comprende? noches, licenciado. Buenas noches. ¿Qué comprende como procesos metodológicos de calidad? En cuestión de didáctica sería como un proceso, como una herramienta que utiliza el docente para enseñar a los estudiantes. Bien. Ayúdenos con la lectura de el parrafito que dice el método es el conjunto. Y le vamos a pedir ahí lo estoy ampliando un poco. Carlos Hurtado. Carlos Hurtado. Presente, máster. Ya, ayúdanos leyendo, por favor, el parrafito que dice el método hasta esencial. Tenemos que no estoy aquí con el teléfono y casi no veo esa letra. A ver, le vamos a subir, ya, ahí está lo más abajo. Ya. Ya, método, ya. Dice método, ese conjunto de decisiones realizaciones fundamentadas que facilitan la acción docente en un ecosistema y con un clima empático mediante en que se ordenan las acciones y fases más adecuadas en las interacciones educativas. ¿Sigo? Sí, por favor. La didáctica ha desarrollado como disciplina en su vertiente metodológica, aunque no en los últimos años con la intensidad y la caracterización esperada. Una perspectiva del enfoque metodológico se ha cerrado en el término. Esta estrategia de enseñanza-aprendizaje Sevillano y Martín de 1993 y Fernando en 1996. Entre otros autores, han devuelto al conocimiento didáctico un campo esencial. Ya, hasta ahí, gracias. Entonces, ahí Gracias. tenemos la respuesta de qué es lo que se entiende por método. Es el conjunto de decisiones que facilitan la acción del docente y la facilitan en el ecosistema que es el aula. Ahí tenemos la definición de lo que es el método, lo que se entiende por el método. Entonces, cada disciplina, señores, cada disciplina de las que hemos estado revisando en la figura 1.4, cada una tiene diversos métodos que puedo adaptar
La didáctica no va a colocar una camisa de fuerza con las estrategias. Y esa es una de las más grandes discusiones que siempre se tiene. Yo puedo tomar o adaptar dos estrategias y con ellas trabajar en mi aula sin mayor dificultad. Pero quien toma la decisión es el docente. ¿En función de qué? En función de este desarrollo antropológico, que lo analizamos en la figura 1.3. ¿Quiénes son mis estudiantes? Eso lo debemos de conocer de primera mano. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? Y con esa característica del desarrollo de ellos, yo tomo la decisión de adaptar estrategias y métodos en mi aula. Y entonces los elementos, y vamos a completar el análisis del gráfico, los elementos como la psicología, la neurociencia, se convierten en un apoyo para la organización educativa. No puedo yo entender a mis estudiantes sin ayudarme con la parte conceptual, teórica, psicológica. Lo mismo sucede con la neurociencia. Ellos ayudan a la organización educativa del ecosistema que es mi aula. Entonces, es ahí cuando yo puedo decir que la metodología que he aplicado es de calidad. No solo limitarse al conocimiento de las ciencias como tal, de la matemática, de la física, de la química, de la biología, de las ciencias sociales. Habla de las ciencias sociales, la literatura. No solamente es enseñarles la parte teórica o el marco teórico, sino buscar el desarrollo del ecosistema llamado aula. Y la adaptación de la metodología de la enseñanza-aprendizaje que voy a aplicar. Por favor, ¿está claro estos conceptos que lo hemos revisado en su texto de didáctica general hasta la página 19? ¿Alguna pregunta o algún comentario, jóvenes? ¿Alguna pregunta o algún comentario? De mi parte no, Master, todo bien. Ya, comentarios a las personas, al resto. Va a quedar una tarea como trabajo autónomo. Las corrientes filosóficas. Hoy hemos hablado sobre la didáctica y la relación que hay con la filosofía. Hemos hablado la relación de la didáctica con la parte antropológica, pedagógica. Y es fundamental, si ya lo hemos visto mejor, se les hará fácil. Pero si no, tendrán que investigar un poquito y necesito que ustedes enumeren las principales corrientes filosóficas. Hay otro tipo de corrientes que son las epistemológicas. La epistemología se refiere al origen de las cosas como tal. La epistemología. Mientras que la corriente filosófica habla o está muy ligado a la parte cultural. Recuerdo tanto una corriente filosófica, el pragmatismo.
Otra corriente filosófica, el racionalismo. Otra corriente filosófica, el positivismo. Pero todas ellas reflejan análisis de sus principales proponentes en función del estudio y la observación de los individuos de la sociedad en la cual ellos vivieron. Y por supuesto que se proyecta hasta los tiempos modernos, ¿no? Estas corrientes filosóficas no dejan de ser. Y en base a estas corrientes o a estos fundamentos, se construyen los modelos educativos. Entonces, ustedes van a investigar las corrientes filosóficas y las corrientes pedagógicas, perdón, epistemológicas. Para tomar lista, por favor, enciendan su cámara para hacer la toma de... No tengo luz, ma. Hay 25 personas conectadas. Mayra Andrade, Angie Fernández, Nadia Bernita, Carlos Hurtado, Edison Israel Solís, Rocío Escalante Tigrero, Ana Paula Espinosa, Fernando Estacio, Yarenis Guamán, Xiomara Jordán, Jordi Angulo, Catherine León, Jonathan Puma, Giovanni Márquez, Melanie Galea, Melanie Villafuerte, Joana Muñoz, Christopher Proaño, Marisa Quimí, Thais Quiroz, Dianeira Ramírez, Daslan Robalino, Carmen Ruiz, Tailí Bermeo, Villamar Kevin. Sí, déjame ver qué es lo que hay en el chat. Ah, ya, Daslan Robalino, yo pensé que había dejado botado en la conexión, la ciencia que estudia los seres humanos y su comportamiento. Esa era la antropología. Ana Paula, los debates o grupos, trabajos grupales, donde se tocan temas culturales, hablando de costumbres. Jonathan Muñoz habló sobre la evolución del ser humano y el desarrollo de los medicamentos. Esos son ejemplos de cómo se puede aplicar la parte antropológica en el aula. Claro, el desarrollo de los medicamentos, ¿no? Eso tiene que ver mucho con el desarrollo del organismo de las personas. Y de ahí Andrea Conforme, que dice que no ha escuchado su nombre.
ya hace rato. Es Andrade Confort. Yo dije Andrade Confort. Bien. Muchas gracias, jóvenes. Bueno, esperemos ya superar esto del asunto de la plataforma y ahí ya van a ir quedando las tareas. Por favor, dedíquense a trabajar las tareas porque como les expliqué, no voy a dar mucho tiempo para subirlas, solamente 4 días. Ya ustedes tienen que estarlas trabajando. Bien, muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Se cierra la grabación.